ojo hinchado. Por si alguno lo está pensando, no ha sido Lucía. Los castigos de Lucía no dejan marca física. Hay algunos que se están riendo y algunos maridos que se ríen y saben que tengo razón. O sea que hoy con este ojo voy a echar un mal de ojo para que sea supersticioso aún. Es curioso el origen del mal de ojo. Antiguamente, cuando iban a comprar, pues normalmente las medidas y las pesas no eran muy exactas y eran un poquito que se echaban así al ojo. Entonces había gente que tenía un buen ojo y echaba más en la compra o en el peso de la compra y otros echaban menos. Y cuando iban a comprar decían, no vayas al que tenga el ojo malo, no vayas al que tenga el mal de ojo. Y de ahí viene luego la superstición, el mal de ojo. Pero es interesante cómo muchas veces una leyenda se transforma luego en una superstición. Bien, voy a leer en Sofonías, en el capítulo 3, versículo 9. Sofonías 3, versículo 9. En el versículo 8, no lo voy a leer, pero antes, bueno, lo voy a leer también. Dice, por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. La primera parte del 3.8, un juicio, ¿no? Un juicio fuerte contra todas las naciones, contra todos los reinos, en ese momento, un juicio, un apocalíptico de Dios. Pero luego en Sofonías 3.9 cambia la cosa y dice, en ese tiempo, en el tiempo que hemos leído antes, daré a los pueblos, y fijaros lo que dice, labios puros. Primero, labios puros. Luego, ¿para qué? Dice, para que todos ellos invoquen el nombre, yo en mi Biblia tengo del Señor. En tu Biblia mejor tendrás Jehová. En una Biblia, en un judío tendrá Adonai, o tendrá Hashem. O sea, para que invoquen el nombre, y no tenemos muy claro, ¿no?, cuál es el nombre, cómo se pronuncia. ¿Y esto es importante? Pues para algunos no será importante, pero para mí conocer el nombre es importante, porque conocer el nombre es conocer los atributos de ese nombre, es de alguna manera conocer a Dios de una forma muy profunda. Tenemos un lío con el nombre. Y al final, la tercera parte es para que les iban de común acuerdo. Una pureza de labios para invocar el nombre de Dios, de Jehová, de Hashem, del Eterno. Se dice de muchas maneras. No tenemos claro aún cuál es la pronunciación para invocar, para pedir, para atraer, digamos, la esencia de Dios, para llamarlo por su nombre. Y todo también para servir de común acuerdo. Una pureza de labios. ¿Qué significa esto? Yo he puesto varias opciones. Hoy os voy a dejar con más preguntas que respuestas. O sea que vais a salir de aquí mejor hechos un lío. Os voy a hacer un lío. Pureza de labios, ¿qué quiere decir? Que seremos un pueblo que no diga palabrotas. Los cristianos no decimos palabrotas. Las pensamos, pero no decimos palabrotas.
¿Se refiere a esto simplemente? En cierto sentido sí, pero esto es una forma un poco superficial de entender este versículo. ¿Qué significa labios puros? Un lenguaje común. Y a veces la Biblia es apasionante, ¿no? Desde el principio hasta el final, desde Génesis a Apocalipsis. Y yo muchas veces me pregunto, ¿quién enseñó a hablar a Adán? ¿Qué lenguaje hablaba? ¿Nosotros nos habéis preguntado? ¿Cómo Adán y Eva podían hablar en un lenguaje tan fluido que podían hablar también con la serpiente, es decir, con el diablo, la serpiente antigua, Satanás, llamarlo como queráis? Podían tener un lenguaje fluido, entenderse. ¿Cómo Adán pudo poner nombre a todos los animales? ¿De dónde viene? ¿Qué lenguaje se hablaba allí? Pero es curioso que se hablaba una sola lengua. Cuando pasó lo de Babel, todas las personas hablaban el qué, una sola lengua. Pero todo eso no sirvió para unir a las personas e invocar el nombre de Dios, adorar a Dios, buscar a Dios. Fue todo lo contrario. Hablaban una sola lengua y lo que les llevó fue a ir en contra de Dios, a querer construir una torre, llegar hasta el cielo y tal, y ya sabéis la historia. Y Dios tuvo que separar, tuvo que dividir a las personas. ¿Cómo? Pues cada uno empezó a hablar una lengua. Unos empezaron a hablar en catalán, otros empezaron a hablar en gallego, otros empezaron a hablar en vasco no. En vasco no se sabe de dónde viene ese idioma, no se sabe de dónde viene muy bien. Pero empezaron a hablar diferentes idiomas y eso provocó que la gente no estuviera unida para hacer el bien. Pero ahora la profecía dice lo contrario, que Él dará pureza de labios. No sé cómo va a ser, yo os digo que os voy a dejar con más preguntas que con respuestas, pero Él va a hacer que tengamos una lengua común, que podamos hablar de una forma que sirva, primero, para invocar el nombre de Dios y luego para estar en común. Sabemos que hay 1000 denominaciones cristianas, hay muchas. Los testigos cristianos de Jehová, los mormones también son cristianos, estos, cada uno de alguna manera hablan con su propio lenguaje. Y Dios lo que va a hacer es, no sé cómo lo va a hacer, pero va a unirnos con una pureza de labios para que podamos estar unidos invocando el nombre de Dios todos juntos, con una misma meta y con una misma fidelidad. Tantas denominaciones lo que producen es una confusión, una falta de personalidad en la Iglesia cristiana. Los médicos, los psicólogos lo llaman un síndrome disociativo. Cada uno dice que tiene su verdad y cada uno tiene la verdad y vivimos separados, estos son estos son los nosotros. Pero la profecía aquí es que en ese tiempo, Dios nos va a dar pureza de labios. También tenemos muchas palabras extrañas. ¿Quién no dice muchas veces, ojalá? ¿No? Muchas veces decimos cuando nos pasa algo o queremos que pase algo, decimos, ojalá. Estamos haciendo una alusión al Dios Alá, Injalá. O sea, que dentro de nosotros también no hay una pureza de labios, sino que culturalmente tenemos dentro de nosotros algo que nos lleva a decir cosas que muchas veces incluso las decimos no conscientemente. ¿Y quién nos dice, madre mía? Cuando estás diciendo madre mía, estás invocando a la Virgen María, como hacen los católicos. Ayer estaba hablando con mi nieto, con Adrián, y él estaba go, 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 ¿no? Y yo intentando go, 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 go. Y yo queriendo ver, porque yo estoy seguro que él tiene
ahora, en este momento, cuando tiene apenas 2 meses, él tiene la clave del origen de una lengua común. ¿Sabéis lo primero que va a decir? Lo primero que va a decir va a ser o papá o mamá. Y fijaros que en casi todos los idiomas, papá y mamá son de una forma muy parecida. Por ejemplo, en español, papá, en inglés es father, ¿no? También. En hebreo es Abba, y en otros idiomas son muy parecidos. Y la palabra madre, que son las primeras palabras que suelen decir los niños, también. Entonces, debe haber habido un idioma o un origen común del lenguaje que de alguna manera Dios va a poner en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos invocar todos a una el nombre de Dios. Por ejemplo, también a mí me gusta mucho la astronomía, pero muchas veces cuando veo planetas y cojo mi telescopio y me voy y veo planetas, le llamo Júpiter. ¿Pero por qué tengo que llamarle Júpiter? Júpiter es un dios pagano. O Venus. Antiguamente la astronomía antigua no tenía nombres semíticos, tenían nombres originales. Dice, no lo busquéis, pero dice en Isaías 40:26 que Dios puso nombre a todas las estrellas y todos los planetas. Él lo puso, cada uno con sus nombres. ¿Pero por qué Júpiter? Júpiter no es un dios pagano. O Venus. Venus antiguamente se llamaba Jael Ben Sahar, que era la estrella de la mañana, que era una alusión a la venida del Mesías. En Apocalipsis lo tenemos, que dice Jesús que Él es verdaderamente la estrella de la mañana. Él es el que va a iluminar la vida, Él es el que trajo la luz del mundo. Entonces, Dios va a hacer un lenguaje diferente, no sé cómo lo va a hacer, para que haya un pueblo diferente. La palabra, yo no estoy seguro que el hebreo sea el lenguaje original, hay mucha discusión sobre eso, pero la palabra hebreo significa los que están al otro lado, o significa al otro lado. Y al primero que le llamaron en Génesis, en el capítulo de Génesis 14:13, no hace falta que vayáis, podéis apuntar si queréis, fue Abraham. Ahí le llamaron a Abraham el hebreo. Abraham, el del otro lado. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido profético? O muchas veces ya sabemos que los nombres en la Biblia no aparecen al azar. Significaba que era Abraham que venía de otro lado. ¿Por qué me dice que venía de otro lado? Porque era alguien que no adoraba a muchos dioses, no tenía muchos dioses en sus vitrinas, era alguien diferente, se portaba de una forma diferente. Entonces Dios quiere que aprendamos a hablar, no sé cómo lo va a hacer, lo repito, pero hablar de otra forma para que seamos un pueblo diferente. Esa sería la primera parte, de tener un lenguaje, una pureza de labios, un lenguaje común, todos en un mismo sentir a la hora de hablar. Luego es para invocar el nombre de Yahvé, de Jehová. Vamos a Éxodo capítulo 6, versículo 3. Fijaos si era importante el nombre de Dios, ya sea Jehová, ya sea Yahvé, no lo sabemos. Estamos hechos un lío, hasta los judíos no saben cuál es la pronunciación correcta. Pero sí vamos a hablar de sus atributos, pero no sabemos la pronunciación. Que antes de leer Éxodo 6:3, voy a leer en Mateo 6:9, dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, y dice: santificado sea tu nombre. Fijaros, Jesús estaba enseñando a los discípulos a orar, y la primera parte de cómo les enseñó a orar era de tener en cuenta el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque
Conocer el nombre de Dios, vuelvo a repetir, de una forma profunda, es conocer a Dios en todos sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Amor y misericordia. El nombre que aparece en la Biblia, que se llama el tetragramón, que son, muchas veces lo habréis visto, que son 4 letras, tiene esos atributos, amor y misericordia. Eso es conocer el nombre de Dios, conocer el amor y conocer su misericordia. En Éxodo 6:3 dice: y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso. Aquí aparece el Dios Todopoderoso. Cuando aparece el Dios Todopoderoso, aparece también otro nombre de Dios, que más que un nombre es un atributo, que es el Shaddai, el Todopoderoso. Mas por mi nombre, y ahora en nuestras Biblias está el lío. Tenemos Señor, Jehová, no sabemos cuál es el nombre. Algunos dicen Yahvé, más por mi nombre. Ahí están las 4 letras, el tetragramón, las 4 letras que se escriben en hebreo, pero que los judíos no leen. Dice, por ese nombre, por Yahvé, por Jehová, no me di a conocer a ellos. Es decir, que ahora con Moisés, Dios se estaba revelando de una forma más profunda. Y conocer el nombre de Dios, invocar el nombre de Dios, es conocer a Dios de una forma mucho más profunda. La importancia del nombre, ya hemos dicho que Jesús la dijo: santificado sea tu nombre. En Ezequías también dice: mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, Yahvé, otra vez. Conocer el nombre de Dios. Que soy Yahvé, Jehová, el Santo de Israel. Mandamiento principal, cuando empieza Dios da los mandamientos o la ley, que dice: no tomarás el nombre de Yahvé, otra vez aparece ahí el nombre, en mano. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer el nombre de Dios. Cuando tú quieres conocer a alguien, lo primero que le preguntas, ¿qué es? El nombre. Tú no llamas a Pepito Antoñito. Si de verdad quieres conocerlo, si de verdad es alguien que te ha tocado, si de verdad es alguien que es relevante en tu vida, tú vas a querer conocer el nombre de Dios. Vas a querer conocer, y vuelvo a repetir, al conocer el nombre de Dios, conoces profundamente los atributos de Dios, su esencia de amor y de misericordia, de un amor puro, de un amor que viene, muchas veces Él habla, que hace las cosas, ¿por qué? Por amor a su nombre. No es un amor de garrafón, como el mundo lo entiende, un amor... yo una vez le dije a uno que su amor era de garrafón, porque no estaba haciendo las cosas bien, y me quería pegar y todo. Porque no tenía un amor, tenía un amor superficial, un amor para que le dieran una palmadita en la espalda, un amor, sino, no estoy hablando de esa clase de amor, estoy hablando de un amor profundo, un amor que viene y que está en la naturaleza, que está en el nombre de Dios. Dice, vamos a buscar en Éxodo, en el capítulo 3:14. No voy a leer todo para no hacerlo tan largo, pero ahí Moisés le pregunta: ¿y cómo te llamaré? Le pregunta a Dios: ¿cómo te llamaré? ¿Y sabéis lo que Dios le contesta? Dijo Dios a Moisés: yo, aquí para los que estudian hebreo, conjugar este verbo es muy complicado. Porque aunque en nuestras Biblias están en presente y se puede leer en presente, Él no lo dice en presente, Él lo dice en futuro. Según la traducción original dice: y dijo a Dios a Moisés, nosotros tenemos yo soy el que soy, pero dice: yo seré el que seré.
y así añadirás a los hijos de Israel, yo seré, me has enviado a ustedes. ¿Por qué dice yo seré el que seré? Porque el nombre de Dios, Dios mismo, abarca toda la existencia. No es algo solamente para el presente. Está hablando de que Dios fue, es y será. Sus atributos, Dios es eterno. Y él habla aquí de yo seré el que seré. Aunque en nuestras traducciones ponga yo soy el que soy, pero esto le da para mí una profundidad mucho, ¿no?, a la contestación que le da Moisés, una contestación mucho más profunda. Yo soy el que seré. La expresión yo seré intensifica la cualidad eterna de Dios. Intensifica la cualidad eterna de su nombre y de su esencia, que es para toda la eternidad. Entonces, en ese tiempo daré, vuelvo a repetir, vuelvo al versículo principal, daré a los pueblos labios puros, una lengua pura, para que todos ellos invoquen el nombre de Yahvé, de Jehová, pero que conozcan el nombre, para que conozcan a quien están invocando, que eso es una parte fundamental, y para que les sirvan unidos y en común acuerdo. Bien, ¿por qué necesitamos también una pureza de labios? Porque el lenguaje, lo que hablamos, está sujeto a nuestro subconsciente. Es decir, lo que somos muchas veces se ve no solo por nuestros hechos, sino por nuestras palabras. Tú conoces a una persona también por su forma de hablar, por su forma de comportarse con su habla, ¿no? ¿Cuántas veces, voy a poner el ejemplo más sencillo, estás conduciendo y se te cruza uno por delante y luchas, ¿no?, para no decir una palabrota, para decirle algo, y estás luchando y te acuerdas de que detrás tienes un pez y dices, madre mía, que tengo el pez y me van a ver o me va a ver. Es mejor no llevar pez en esos casos. Y te estás conteniendo cuando ese que se te ha cruzado o te ha pitado y de repente la mano, hay un dedo que se te quiere revelar y luchas para que el dedo se quede y... ¿A quién no le pasa? Muchas veces nuestra forma de hablar revela realmente también nuestra esencia. El otro día alguien me preguntó, bueno, ya me han preguntado varios, si los Pokémon son satánicos o diabólicos, ¿no? Ya me han hecho varias preguntas. Yo no sé si son diabólicos o satánicos, sé que el que los ha inventado son mentes privilegiadas y mentes que alguien se está haciendo con mucho dinero y alguien está distrayendo a la gente. Quizá podemos llamar diabólico o satánico a todo lo que te pueda distraer, ¿no?, de Dios. Quizá sea así. Yo no lo sé si eso viene de una procedencia. Desde luego la idea y eso son mentes privilegiadas para poder, digamos, tener a tanta gente enganchada a esas cosas. Lo que sí sé que eso realmente no va a destruir una iglesia, los Pokémon, no va a destruir la unidad de una iglesia. El verdadero enemigo, nuestro verdadero enemigo está dentro de nosotros. Y Jesús, vamos a ver que Jesús nos lo menciona. Pero antes me gustaría ver la teoría de Sigmund Freud, la teoría de personalidad. Vamos a poner un dibujito
Si me lo ponen arriba. Bien, ahí vemos, se distingue bien. Bien, vemos ahí, Sigmund Freud desarrolló la teoría de la personalidad, ¿no? Que estamos de alguna manera influenciados por tres, digamos, o cohabitan en nosotros tres entidades que es lo que manifiesta nuestra personalidad. Hay algo que se ve, es como un iceberg, se ve una puntita, que es la apariencia, es lo que vemos de una persona, pero por debajo se ve la parte, ¿no?, de lo que hay. Y a una le llamo ello, a otra le llamo yo y le llamo super yo. Esto es una teoría, pero luego vamos a ver que esto Jesús ya sabía mucho más y de una forma mucho más profunda, lo sabía antes que Sigmund Freud. El caso es que se desarrolló. Y la parte del ello, él decía que era la parte, digamos, primitiva, la parte, digamos, agresiva de la persona humana. Si vemos ahí también a la derecha, vemos que abajo pone que está en el subconsciente. Y ese ello es, digamos, donde está toda esa parte agresiva, donde está la parte que quiere los placeres momentáneos, los placeres rápidos, la agresividad, cosas que tenemos dentro de nosotros y que en circunstancias vuelven a salir y salen, y si no son de alguna manera tratadas por Dios, pues vuelven a salir. Entonces esa es la parte del ello. Luego estaría el yo, que sería la parte consciente, la parte que digamos que está en medio, y luego, según Freud, sería el super yo, que estaría la parte, digamos, donde lo moral, lo que aprendes, lo que, para decirlo de alguna manera, sería la conciencia. Entonces, para dejarlo en una imagen y entenderlo mejor, en muchos dibujos animados lo habéis visto, que sale uno con un demonio aquí, que le dice una cosa, aquí sale un ángel, el demonio sería el ello, el ángel sería el super yo, y tú estás en medio y escuchando a las dos cosas. Pues haz esto, pues haz lo otro, pues haz esto, pues esto no lo hagas, ¿no? Esa sería la idea. Pero la verdad es que dentro de nosotros hay algo que, si no sabemos controlarlo, si Dios de verdad no trata en nuestras vidas, hay algo que sale muchas veces cuando menos lo esperamos. Por eso hay veces que la gente toma decisiones y aún nos sorprenden. ¿Cómo esta persona puede haber tomado esta decisión? Decisiones que no están basadas ni en la razón, sino que están basadas en los impulsos, en los deseos rápidos, en situaciones. Tenemos el ejemplo de los maltratos, de la violencia de género. Personas que aparentemente parece que están bien, pero de repente dentro de ellos sale su ello y empiezan a manifestar y son capaces de matar, de hacer miles de burradas. O, por ejemplo, los yihadistas. Ahora salen y les llaman lobos solitarios, pero son personas que en un momento tienen dentro de ellos, lo podemos ver por la religión o por otras cosas, pero dentro de ellos se activa el ello, lo que decía Sigmund Freud, lo que hay dentro de nosotros, y son capaces de matar y hacer, pues, lo que hicieron hace poco en París con un camión, con todo eso. Por eso David decía: Señor, crea dentro de mí un corazón limpio, un corazón, una limpieza de corazón. Vamos a leer en Mateo 15, 16 al 19.
Por eso, esto ya antes de Sigmund Freud, pues Jesús ya lo sabía, ya conocía el corazón del hombre. Y los discípulos estaban discutiendo si era bueno lavarse las manos y tal, y tal. Sí, es lo mismo que he dicho antes, que si los Pokémon son buenos, si los Pokémon son malos, pero no es la lucha contra ellos. La lucha está dentro de nosotros, en el ello, que decía Sigmund Freud, por poner un ejemplo. Dentro de nosotros está el verdadero enemigo, el que verdaderamente no son los Pokémon lo que te van a hacer daño, sino eres tú mismo lo que hay dentro. Por eso dice, también antes de leer Mateo, dice en el Salmo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque él también, David, tenía ese ello que le impulsaba a hacer cosas por deseos inmediatos, muchas veces por placeres, por el instinto básico del hombre, hacer acciones que hizo que le llevó a llevar a una persona a la muerte, a juntarse con otra mujer, a tener relaciones con otra mujer, le llevó a hacer cosas que tuvo que decir, crea en mí un corazón limpio. Muchas veces estamos preocupados de nuestra forma física, de estar bien físicamente, y está bien, pero descuidamos bien nuestra forma espiritual. Descuidamos nuestra forma espiritual. No hacemos un músculo, entre comillas, espiritual que nos lleve a un equilibrio y nos lleve a vencer en estas situaciones, y cada día en el proceso que Dios hace en cada uno de nosotros, nuestro corazón sea más limpio y sanado. Entonces en Mateo 15, 16 a 19, estaban discutiendo si era malo lavarse las manos, estaban discutiendo con cosas externas que aparentemente pues tendrían su importancia de tradición o religiosas, y pues sí, estaban bien, pero no era lo importante. Y Jesús les tiene que decir, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de nuestra boca, lo que sale de la boca, proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Eso es el ello que miles de años después desarrolló la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. Pero Jesús ya lo estaba diciendo antes, miles de años antes. El ello que hay en nosotros, que si las manos, que si tal, que si los Pokémon, sí, pues si no te metes en esas cosas, pues mucho mejor. No te va a atropellar un coche como les ha pasado a algunos, pero realmente el enemigo está dentro de nosotros. ¿Y cómo se manifiestan todas estas cosas? Una parte por nuestras acciones, pero otra parte también por lo que sale de nuestra boca. Entonces, vamos a hacer un repaso. Pureza de labios. Un lenguaje común podía ser conocer el nombre profundamente de Dios, invocar el nombre de Dios. Podía ser que un lenguaje, revisar nuestro subconsciente y decir como decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y sabes por qué David decía esto? Estaba arrepentido, evidentemente, pero todo esto hacía, no tener un corazón limpio es alejarlo de la presencia de Dios. Porque luego dice en el 51:11, en el Salmo 51:11 dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Este versículo no hay que entenderlo como que verán a Dios cuando
cuando ya se hayan muerto y estén en el cielo y sean un ectoplasma. No. Está diciendo que los bienaventurados, los de limpio corazón, verán al cielo, verán a Dios ya. Tendrán una idea clara de Dios, verán los atributos de Dios y entonces invocarán el nombre de Dios con toda su esencia y con todos sus atributos. Bien, conocer el nombre. 2. El lenguaje asociado a nuestro subconsciente, limpiarnos por dentro para quitar, si Sigmund Freud tenía razón, para quitar el ello de nosotros. Yo no sé si Sigmund Freud tenía razón, es una teoría, pero sé que Jesús sí que tenía razón cuando dijo, pero lo que sale proviene del corazón, y en Mateo 15, 16 a 19. 4. También pureza de labios puede referirse a la profecía. Necesitamos profecía, necesitamos dirección. Un profeta, nosotros tenemos el concepto de que un profeta eres un vidente, alguien que puede adivinar el futuro. De ahí tenemos la idea de Nostradamus y todos estos. No esa es la idea bíblica de lo que era el profeta. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Simplemente era eso. Alguien que tiene la capacidad, que tiene los labios. En hebreo, la palabra profeta viene de la palabra, se dice naví, que viene de la palabra naví, significa labios, nav, significa labios. Entonces quiere decir que también en un futuro Dios va a darnos profecía, ¿no? Y hay una promesa que luego se lee en Hechos, que nuestros jóvenes profetizarán. Estamos esperando que nuestros jóvenes, que la gente profetice, que la gente nos profetice de una forma real y una forma profunda, y gente que realmente sepa profetizar una palabra que venga realmente de Dios. Puede ser que los labios puros se refiera a los profetas. Y 5. Al final este versículo se refiere a la unidad, a estar unidos. Dice, vamos a buscarlo en Isaías, en el capítulo 2, versículo 3. Dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de el Señor, de Yahvé, de Jehová, y a la casa de Dios de Jacob, del Elohim de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. La Biblia es asombrosamente profética. Cuando aquí dice, porque de Sión saldrá la Torá, la ley, no se refiere a la ley, a los mandamientos, a cada mandamiento, no comerás esto, no, se refiere a la palabra de Dios. Y de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. ¿Por qué de Jerusalén? Porque de ahí salió Jesús. Porque allí se manifestó el ministerio de Jesús en Jerusalén. Y Jesús es el Logos, es la palabra de Dios, hecha carne. Y todo eso dice que vendrán muchos pueblos, todos juntos, y todos dirán, venid, subamos al monte del Señor. También, ya para ir terminando, en el Salmo 133, versículo 1. Versículo 3.
Dice, cántico de acceso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos. ¿Cómo? En armonía. Dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza del cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos, unidos. Hemos leído en Sofonías que todo al final es ¿para qué? Para que les sirvan de común acuerdo, para que estén unidos. Dice, es como el óleo, como el aceite, como la unción que cae de la cabeza. Allí hay, y habla del sacerdote Aarón, desciende sobre la barba y la barba de Aarón. ¿Por qué? Porque allí habrá sacerdocio, es decir, unción y mediación. La gente podrá estar más cerca de Dios. Necesitamos gente, necesitamos mediadores que nos acerquen más a Dios. Y estando juntos y en armonía, trae todo esto, trae unción, trae mediación, sacerdocio, y dice que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y dice, y como el rocío de Hermón. Alberto habló del río Jordán. El río Jordán no es un río muy grande, no es un río, pero es el río que de alguna manera es la principal fuente de agua de Israel y desciende del monte Hermón. Y así es, digamos, la bendición cuando están los hermanos juntos, unidos. Es como el rocío de Hermón que desciende hasta los montes de Sión. El río Jordán va desde el norte, aunque es un río estrechito y pequeño y muchas veces parece un río pequeñito, pero tiene su finalidad, tiene su importancia, porque nutre, porque abastece a todo Israel de agua, hasta los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Eso pasa cuando se cumple la profecía en Sofonías 39 de que todos servirán de común acuerdo. Y ahora termino, para terminar ya de verdad. Si pueden subir los músicos, por favor. Cuando hablábamos del super-yo, de Sigmund Freud, que hablaba de la conciencia, él habla de otra forma, de la conciencia adquirida, de la cultura, pero realmente es la conciencia, ¿no?, que nos dice muchas veces, que evalúa nuestras acciones. Siempre hay una vocecita dentro de nosotros, o en un lado, como en los dibujos animados, que te dice lo que está bien y lo que está mal, que evalúa tus acciones. Eso ya en Romanos, en el capítulo 2, Pablo lo menciona. A los gentiles que no tienen ley, la ley la tienen en sus corazones, porque sus conciencias les acusan o les dicen lo que está bien y lo que está mal. Fijaros que todo esto que ha sacado Freud, un judío, creo que era alemán, no sé si era alemán o de por ahí, ya lo sabía Pablo, ya lo sabía Jesús, ya todo estaba revelado en la Biblia. Incluso he mencionado antes las estrellas, cada estrella tenía su nombre, las constelaciones. La Tierra era redonda en Isaías, mientras aquí en la Edad Media estábamos aún discutiendo que si la Tierra era redonda, cuadrada o era plana, la Biblia ya hace miles de años ya decía que era redonda.
Y nosotros aquí discutiendo como tontos en el siglo XIII o XIV. Y la Biblia nos dice que la tierra era redonda. Pues Dios puso un super yo dentro de nosotros. Cuando Él sopló el aliento, cuando creó al hombre y sopló el aliento de vida. Entonces puso en nosotros una conciencia. Por eso dice en el Salmo 150, versículo 6, dice, todo lo que respira alabe al Señor. Y luego dice, aleluya. Todo lo que respira alabe a Yahvé. Aquí está otra vez, aparece el nombre sagrado. Señor es un gentilicio, Señor es una forma de respeto, pero el nombre de Dios aparece aquí, el nombre personal de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a Dios. Dice, todo lo que respira, todo lo que tiene aliento de vida. Los animales respiran también, pero no alaban a Dios. No lo vemos. Está diciendo algo superior, algo que Dios ha puesto en nosotros. He dicho que en un momento dentro de nosotros se puede activar cosas que nos lleven a hacer cosas malas, pero también dentro de nosotros Dios ha puesto algo para que se active algo que nos lleve a buscarle, a creer. Y si de alguna forma estás aquí, más o menos igual estás un poco ahí y eres nuevo y no sabes por qué estás, pero de alguna forma Dios te está hablando con nuestras reuniones, con las predicaciones. Dios está hablando a tu corazón en esta mañana, porque Dios ha puesto un super yo dentro de ti, es decir, algo que va a tocar para que se active lo que Dios ya ha puesto dentro de ti. Y aunque tú hayas llevado una vida fuera de aquí, en un momento dado Dios lo va a activar. Igual que dije que se activaban las cosas malas, eso hay que limpiarlo, Dios va a activar la profundidad que ha puesto en ti. Porque Dios ha puesto algo en nosotros para que le busquemos, para que le adoremos, para que invoquemos su nombre, para que le busquemos con nuestro corazón. Ha puesto de ti Él sopló el aliento de vida, una conciencia, y por mucho que hagas y hayas hecho, tú sabes que no has hecho bien, que tu vida siempre está evaluada, siempre hay una evaluación. Pero Dios va a activar en ti lo que ya ha puesto. Y entonces, cuando hemos leído al principio en Sofonías 8, sí, hay una especie de juicio de Dios que vendrá, pero nosotros nos vamos a Sofonías 3:9, que Él va a darnos labios puros para que podamos invocar el nombre de Yahvé. Eso va a ser, para mí es lo que sería un avivamiento, para que le sirvan de común acuerdo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, limpia nuestros corazones y activa la chispa que tú has puesto dentro de nosotros. Dice que todo lo que respira, todo lo que tiene aliento, Señor, tú soplaste tu aliento sobre nosotros para que tengamos una conciencia de tu realidad y de tu existencia, Señor. Ahora invocamos tu nombre, invocamos tu esencia de amor, de misericordia, de unidad. Señor, toca, activa, Señor, hoy los corazones y limpia cada vez la parte
está dentro de nosotros, Señor, la parte que no se ve, la parte de nuestro subconsciente, la parte que nos lleva, Señor, a tomar decisiones no basadas en la razón, sino en los placeres, para que podamos decir, Señor, aleluya.